¿qué dice? Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, para que la función del corazón pueda comenzarse a mover, usted, mire, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos del oído, sí o no? ¿Qué cree que el Satanás le dañó a Eva? La Biblia dice en 2 Corintios, se lo doy como ya lo dije el jueves. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Satanás tocó los sentidos de Eva. ¿Se acuerda que tenemos 5 sentidos? El oído, el olfato, la vista, el tacto y el gusto. Está bien poderoso esto, hermano. Eso fue lo que dañó Satanás en Eva. Dígale al que esté a su lado, esperamos que el gusto de la palabra y el gusto de servir a Dios y el gusto de congregarte no esté dañado en tu vida. Hoy también dice amén, pero el jueves de oídas lo había oído, ¿verdad? Pero mire, ¿qué va a confesar con la boca? ¿Qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora vaya más adelante al verso 17, vamos 7 versículos más adelante. ¿Qué dice ahí? Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Lo que, diga conmigo, lo que yo oigo en la fe, lo tengo que confesar. Uy, qué tremendo, hermano. Lo que usted oye, si lo comienza a declarar, eso es lo que le va a venir. ¿Está conmigo? Ahora, oremos. Señor, ya te entregamos alabanza, te entregamos nuestras ofrendas, lo que tú nos bendijiste en la semana es lo que presentamos el día de hoy, Señor. Hemos hablado mucho de la honra, de la deshonra, del valor, del desvalor, Señor, pero en esta hora, Padre, queremos que tú nos hables, que tú nos ministres, no el hombre, Señor, sino tú. Deposita en nosotros la unción, la gracia, la sabiduría, Señor, para poder oír, para poder percibir y poder ver lo que tú estás hablando en nuestra vida, Señor. Que a ti sea la gloria, la honra, en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, puede tomar su asiento. Le voy a leer los versículos que mencionamos la semana pasada. Romanos 12:3. Digo pues que por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga el alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Dígale al que esté a su lado, tú tienes una medida de fe y con esa medida puedes agradar a Dios. Con la medida de fe podemos agradar a Dios. Porque Romanos nos decía, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Qué es lo que va a confesar? Lo que usted ha recibido en la fe. Lo que usted ha recibido lo va a declarar. El poder de oír la palabra, hermano, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y dice, y será prosperada en aquello que lo envíe. Ayúdeme en Isaías 55:10, un versículo atrás. Ahí me quedé la semana pasada en ese versículo, ahí paré. Ahí se nos fue el servicio la semana pasada. Isaías 55:10. Me dice un amén cuando ya lo tenga. ¿Qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y
y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántas son hijas de Dios aquí? Levante su mano al cielo y hagamos la primera declaración en esta mañana. Padre, yo soy tu hijo, tu hija. Dame ese pan que me va a liberar en este día, Señor. ¿Cuántos lo están confesando en la fe? Ahora, Dios le dio una palabra a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Déjenme, les digo más fuerte. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios? Ok. En aquel tiempo, ahí voy a comenzar a predicar lo que no prediqué la semana pasada. En aquel tiempo, dice la palabra de Dios que Dios le dijo al profeta: dile acá que no va a llover por un tiempo. Y vino otra tremenda sequía, hermano, y comenzaron a una persecución atrás del profeta, el rey Acab, hermano. Y ahí viene otra prédica de los 50 en 50. ¿Se acuerda que mandaron una guarnición de 50 y luego otra guarnición de 50 y luego otra guarnición de 50? Ahí pudiera venir otro mensaje hablando de la guerra espiritual y todas esas cosas, pero quiero enfocarme en lo que Dios le habló. Dios le dijo al profeta Elías: diles que no va a llover por un tiempo. Vino sequía, vino hambruna, vino enfermedad, y la gente persiguió al profeta para obligarlo a que quitara esa maldición. Pero eso no era una maldición de hombre, hermano. Era algo que Dios había puesto por la idolatría que había en los corazones de los hombres. Aquellos hombres, hermano, adoraban a los Baales. Por eso le digo, hermano, que en la Biblia, cuando hablamos de los ángeles, tenemos que hablar con cuidado, porque a veces adoramos, hermano, erróneamente. A veces adoramos erróneamente, hermano. Por eso le dije, cuando Juan fue al cielo, a la presencia de Dios, y miró al ángel, se postró y lo adoró. ¿Y qué le dijo el ángel? No me adores a mí, adora a Dios, porque yo soy igual uno que tus consiervos. Las manifestaciones de los ángeles, hermano, son para Gabriel. Acuérdense, ¿qué es lo que hace Gabriel? Es el mensajero de Dios. La definición de Miguel, hermano, es el ángel de guerra. Pero Gabriel tiene una descripción. El nombre de Gabriel tiene una descripción poderosa, hermano. Y no se la voy a dar porque si no, no viene al culto del jueves. Pero realmente, hermano, Dios le habló al profeta y le dijo: diles que no va a llover. Y se declaró esa palabra, hermano. El pueblo se enojó, el pueblo se molestó, porque a veces la gente se enoja porque Dios no le responde, ¿sí o no? Mire, ¿a cuántos de nosotros Dios nos ha dado una pequeña victoria y le aflojamos completamente? Se limpió la casa, como dice Mateo 10, capítulo 10, ¿verdad? Se limpió la casa y luego el demonio que había huido volvió a venir y dijo: vamos a ver cómo está la casa, y la encontró limpia y vacía. Y va y se trae otros 7 demonios. Por eso es que la misma lucha que hemos venido teniendo cada año se convierte en más fuerza, hermano, porque son más los habitantes que están ahí en esa casa que estaba vacía. El descuido, hermano, de no oír la palabra de Dios. Usted sabe y yo sé que Dios nos está hablando, hermano, pero también sabemos que Dios nos dio un libre albedrío, ¿sí o no? Cuando Satanás engañó a la serpiente, Dios le dijo: de este árbol no puedes comer de todos, pero menos de este. Pero el diablo, como es astuto, le vino con medias verdades a Eva y a Adán. Con que Dios te dijo. ¿Me entiende? Siempre el diablo te va a venir con mentiras a medias para hacerte caer a cada uno de los que estamos aquí, iglesia. A veces, hermano, nuestro intelectual nos engaña y creemos que oímos a Dios.
Pero Dios puede hablar de muchas maneras, hermano. ¿Está conmigo? Ahora, note esto. El poder de oír a Dios, hermano, tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos. ¿Por quién murió en la cruz del Calvario Jesús? ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, ¿sí o no? Por cada uno de nosotros fue derramada la sangre en la cruz del Calvario. Él dice de tal manera, o sea, usted entiende la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. La magnitud y el poder, hermano, y el ensanchamiento de esa palabra para alcanzar a toda la humanidad, hermano, y dar lo único que tenía por todos nosotros. Y todos sabemos eso, ¿sí o no? Pero ¿por qué todos somos tan desobedientes? Usted dice, tengo luchas con el pastor. Tu lucha no es conmigo. Abre los ojos, sácate el cerillo, la cerilla del oído. Tu lucha no es conmigo, es una potestad que te está molestando a ti. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, hermano. Que Dios te está dando una palabra de poder. Y hoy Daniel, desde que comenzaste a ayunar, tu respuesta venía en camino. Yo, Gabriel, venía a decirte que ya Dios te oyó y que te va a responder. Pero ¿qué dijo Gabriel? Hay una tremenda lucha con esa palabra y tuvo que venir Miguel a pelear para yo venir a decirte que ya está en acción. Yo he oído al diablo hablar aquí. No te tienes que congregar todos los domingos o los jueves. No pasa nada. No pasa nada, pero mírate cómo estás hoy. Si no ha pasado nada. ¿Cómo se miraría esta planta si la dejamos 8 días desplantada? Así nos pasa en la vida espiritual. Y dice que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Tengo una lucha, pastor. Pues cómo no, hijo, si no tiene raíces, te falta el agua de vida. Muchos dicen, ay, pastor, pero ¿qué dijo la pastora? El desierto no es para estar en la sequedad, sino para buscar lo que nos da la vitalidad. ¿Por qué Dios nos mete en una lucha y en otra lucha? Porque si no estuvieras ahí, ya no te estuvieras congregando ni buscando a Dios. ¿Está conmigo? Y de la lluvia, hermano, dice el Señor que va a venir sobre nosotros una lluvia temprana y una lluvia tardía. Pero aunque Dios te ha dado esa palabra, necesitamos hacer algo más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahí es donde quiero llegar. Qué bueno que ya llegaste, Luis. Ya te iba a ir a mandar por ti, hijo. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 y 2. Primera de Reyes. Dígale que sea a su lado, échale ganas, el pastor ya va a acabar. Porque ya Dios va a comenzar. ¿Lo tiene? Primera de Reyes 17:1. ¿Qué dice? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino porque ¿qué? O sea, ¿a quién le dio la palabra a Dios? ¿Al profeta, sí o no? ¿Por quién volvería a venir la lluvia? Por el mismo profeta, hermano. Ahora, note esto. Verso 2, ¿qué dice? Y vino a él palabra de Dios. ¿Qué dice? En el verso 3. Ahora, note esto. Cuando Dios le dice no va a llover, le vino la palabra. ¿Para qué le vino la palabra? Para resguardarlo. Porque él sabía la reacción que tomaría la humanidad. Cuando usted y yo somos culpables de algo, ¿con quién se quieren desquitar?
con nosotros, ¿verdad? Y dijo Dios, como tú dijiste que no iba a llover, quiero que vayas a cierto lugar, porque ahí te voy a resguardar. ¿Está conmigo? Diga conmigo, Dios lo guardó. Dígale que esté a su lado, Dios tiene cuidado. Cuando Dios manda una palabra, muchas veces la palabra nos va a confrontar. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice en Hebreos 4:12? La palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra? Penetra, corta coyunturas, carne, hueso, hasta discernir los pensamientos de cada uno de nosotros. Él es un doctor que mete el bisturí cuidadosamente. Pero cuando Dios, escucha hermano, cuando Dios mete el bisturí, el que está enfermo no puede oír. ¿Sabe por qué? Porque el diablo y la potestad y el gobernador que está dentro de uno se hace oídos sordos. Quiere oír a toda costa, quiere salir corriendo, pero no quiere oír. Uy, qué tremendo está esto, hermano. Por eso el que oye a Dios muchas veces se le seca la boca, se le ponen los labios blancos y no, yo no quiero ir a esa palabra porque me van a sombrerear. Uno es consciente, la carne es consciente de lo que nos va a pasar si vamos a dar una palabra de verdad y de poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, el poder de oír la palabra, diga conmigo, el poder de oír la palabra puede cambiar muchas cosas. Número 1, personales. Número 2, familiares. Y número 3, hermano, a nivel iglesia y ciudad. ¿Qué dice la palabra? El que está en Cristo. Pero porque usted y yo ya estamos hasta bautizados y no hemos podido cambiar ninguna área de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado la libertad a Dios de que obre en nuestra vida. Él nos dio ¿qué dijo la primera palabra y promesa que nos dio Dios? ¿Se salvo tú? ¿Y se salvará quién? Dígale al que esté a su lado, tu salvación tiene beneficios. Pero mira cómo andamos tú y yo. Si así andamos tú y yo, ¿cómo andará la familia? No se agache ni se avergüence. Es palabra de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, note esto. Dele un capítulo más adelante. Primera de Reyes 18:1. Mire, dígale al que esté a su lado, cuando Dios da una palabra, de pronto Dios puede guardar silencio. Verso 18, capítulo 18, verso 1 y 2, ¿qué dice? Pasados muchos días, o sea, ¿cuántos días cree que hayan pasado para que volviera a hablar Dios? 900, casi 1000 días. ¿Qué no dice ahí que no llovió por 3 años? ¿Cuánto es 3 años, hermano, en días? 365 por 3, ¿cuánto es? Esos son los muchos días. Ahora, imagínese, si Dios dejara de hablarnos por esos días, ¿cómo nos sentiríamos usted y yo? ¿Usted cree que el profeta no buscaba a Dios? Él miraba cualquier movimiento, dice la palabra de Dios, y él esperaba encontrarse a Dios ahí. Miró el terremoto y esperaba encontrar a Dios. Miró el viento y esperaba a Dios. Dígale que esté a su lado. Dios, como habla de muchas maneras, también se puede manifestar de muchas maneras. ¿Qué dice la palabra? Que Dios vino con un silbido apacible. No vino, sino cuando yo oigo esta palabra, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mire, hasta el niño dijo amén. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son ovejas del Señor?
la pregunta es, ¿sabe usted oír a Dios? Porque si mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me obedecen. ¿Qué le dice el pastor a la oveja? No, por ahí no. Y a veces tiene que sacarle el látigo o la onda y aventarle una piedra, ¿sí o no? Pero si yo hago aquí eso, el pastor me la tiró. El pastor estaba hablando de mí. Qué chapeados están, hermano. Hasta yo me chapié. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Ahora, diga conmigo, yo tengo una palabra que Dios me dio. Entonces, verso, ¿qué dice? Leamos el 1 todo completo. ¿Qué dice? Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. ¿En cuándo? ¿Cuántos días dijimos que eran? Todos esos días no habló Dios. Y pasados 3 años volvió a hablar Dios. ¿Qué dijo Dios? Ahora, ¿cree que el profeta tenía miedo de enfrentarse acá? Sí, pues lo quería matar. Dígale que sea a su lado, cuando Dios te toma, lo primero que va a hacer es hacerte enfrentar tus miedos. Uy, no se oyó. Dígalo fuerte conmigo, cuando Dios te toma, lo primero que va a hacer es hacerte enfrentar tus miedos. ¿Sabe? Yo debía un ticket por muchos años. Y yo sabía que al ir a presentarme era cárcel. Era cárcel. Y nacieron los niños y la pastora fue y investigó a la corte. Y le dijeron en la corte, dile a tu marido que venga porque el juez que está es bien nice. Y ahí voy. Y recuerdo que me dijeron, ¿verdad? Y pues yo me quedé callado ahí todo. Por lo menos eran 11 años de andar huyendo de ese ticket. Y recuerdo que el juez me dio una multa de $300 y me dijo, le doy 90 días para que los pague. Y mi esposa dice, no, mejor de una vez. Pero a veces y eso comenzó, hermano, cuando uno viene al camino del Señor, el Señor nos va a llevar a enfrentar nuestros miedos. ¿Está conmigo? Yo he oído testimonios de gente que tenía miedo a orar en lo oscuro, que porque le salía el cucuy. Es más, aquí en la iglesia hemos tenido hermanos que no pueden dormir con la luz apagada. Nunca pudieron reconocer que la luz la tienen dentro, la luz de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y diga conmigo, y vino palabra de Dios. Y le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios a Elías? Muéstrate acá y dile que ya viene la lluvia. Uy, qué bonito es decir eso, ¿ah? Diga conmigo, qué bonito es decir ya viene la lluvia. Ahora, la lluvia ya estaba. ¿Cree que Dios iba a defraudar a Elías? No. Él estaba oyendo a Dios. Diga conmigo, el profeta estaba escuchando a Dios. Uy, siento fuerte la presencia de Dios aquí. Creo que Dios le está hablando a alguien esta mañana, porque usted ya tiene la palabra. Mire, dígale al que esté a su lado, te voy a decir una verdad que te va a cambiar la vida. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que provocarla también.
¿Está conmigo? Porque si usted sigue leyendo la escritura, Dios le dice: ve y preséntate acá y dile que ya va a llover, que la lluvia ya viene. Pero si usted mira la escritura, quiero un varón valiente aquí que venga con valentía y diga: pastor, yo. No lo quiero escoger porque dice: el pastor tiene favoritos. Necesito un varón aquí. Lo voy a ayudar a hacer algo que nunca ha hecho en su vida. No se amontonen, porque ok. Aquí está el profeta, mire. Ahí está el profeta. Y le dijo Dios: ve y preséntate a aquel varón que le tienes miedo y dile: así dice Jehová, la lluvia viene en camino. Necesito otro varón. Puro varón en fe. Ok, ahí está el ayudante del profeta. Venga para acá. Ahí está el ayudante del profeta. El profeta ya tenía palabra de Dios. Diga conmigo: el profeta tenía palabra de Dios. El profeta estaba oyendo a Dios. Pero el profeta hizo algo que usted y yo no hacemos frecuentemente. El profeta: arrodíllate y pon tu cara en el piso. Dice que el profeta oyó la palabra de Dios y se postró. Diga conmigo: se postró. ¿Sabe qué es? Hay una manera de arrodillarnos, pero hay una manera de postrarnos. ¿Sabe qué hizo el profeta? Algo inusual. Al profeta Elías le dice que le gustaba orar en el monte donde Moisés se encontró con Dios. Él llegaba, caminaba, hablaba con Dios. O sea, no era normal para él postrarse. No era normal. Él oría, caminaba, oraba, hablaba con Dios y se sentaba o quizás hasta se acostaba. Pero ese día algo inusual hizo: se postró. Perdió la identidad delante de Dios, diciéndole: Señor, ahí está mi traje de profeta, mi traje de siervo. Yo no soy nada sin ti, Señor. Dice que se postró, se humilló hasta lo más, para que ya no fuera él, sino que fuera Dios. Y le dice a su ayudante: lo voy a hacer a poner ese ejercicio, hermano, no le sé. Le dice a su ayudante: quiero que subas a la montaña y voltees hacia el mar y mira de dónde viene la lluvia. Y el siervo del profeta corrió: corra hasta allá, hermano, córrale, córrale. Miró hacia el mar y no miraba nubes, miraba un calorón. Ahí viene otra vez el siervo a decirle: no, yo no veo lluvia, no veo nube, yo no veo nada. Y le dice: ve otra vez, ve otra vez. ¿Sabe, hermano? Escuche. Aquí hay dos cosas, iglesia. Aquí hay dos cosas. Aleluya, gloria a Dios. Aquí hay un hombre que se está humillando, que está perdiéndolo todo para meterse con Dios. Pero allá hay un hombre que está ejercitando su fe. Vuelve a ir y fíjate si ya viene la lluvia. Aquel hombre se estaba ejercitando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice la escritura que vino la sexta vez y le dice: Señor, ya levántate, está como a 100, no va a llover. Y el profeta le dice: hijo, yo sé que ya te has asoleado en subir y bajar la montaña. Estás cansado de venir y congregarte cada domingo, cada jueves. Pero ve, fíjate otra vez. Ten fe. Y volvió a ver y dice que miró una pequeña nube. Y le dice: Señor, ¿a
acabo de ver un pequeño resplandor de una nube que viene, está chiquita pero está bien negra, viene cargada de agua. Y le dice el profeta: córrele, córrele, córrele y vete a tu casa, porque si esta agua te agarra te vas a inundar. Y yo le voy a decir algo, iglesia. Usted ve al ayudante que se ejercita, se ejercita, se ejercita, pero ¿qué estaba viendo el profeta? ¿Usted cree que el profeta estaba viendo la nube? No, el profeta estaba oyendo la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? El profeta no estaba mirando la nube, el profeta estaba oyendo a Dios. Viene la lluvia, viene la lluvia, viene la lluvia. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Provocándola para que viniera y su siervo se ejercitara y dijera: ya viene la lluvia, lo que Dios dijo ya viene en camino. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ejercitó su fe, pero tuvo visión. Siento fuerte la presencia de Dios. Se ejercitó y Dios le enseñó. Dios le permitió ver que una pequeña nube venía en camino. Pero aquella nube no solamente venía por palabra de Dios, venía porque alguien se había perdido la identidad. Ya no quiero ser Roberto García, quiero que sea Dios, quiero que sea Dios. Señor, muéstrale a la iglesia que eres tú. ¿Está conmigo? Quiero que corra y grítele a todos de pasada: córranle porque ahí viene la lluvia. ¿Qué cree que dirían aquellos que miraban el sol? Ese está loco, ese está loco. Pero esos que lo acusaban no sabían que este hombre había ejercitado la fe, que este hombre había tenido visión de Dios por alguien que estaba postrado, perdiendo su rostro en la misma presencia de Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? Dios, alguien tiene que perder su identidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que estaba diciendo el profeta. Ya no soy Elías, soy un hombre que se rinde 100% al Señor. Uy, qué tremendo, iglesia. Yo no entiendo cómo hay gente que no ora, no se congrega y quiere tener todas esas cosas. Pero déjele digo una cosa: cuando uno aprende a perder su identidad delante de Dios, viene la manifestación de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú ya tienes la palabra, solo necesitas perderte en la presencia de Dios y provocar. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué fue lo que miró el siervo? Préndeme los abanicos, hijo. Una pequeña, ayúdeme. ¿Qué vio el siervo? Una pequeña nube. Dígalo conmigo otra vez. ¿Qué fue lo que vio el siervo? Una pequeña nube. ¿De qué tamaño es la fe? Pequeña. ¿Cómo es el grano de mostaza? ¿Y qué le dijo el hombre que estaba oyendo a Dios? Córrele, porque viene una gran inundación. Aquellos, viene la lluvia, esos no habían tenido. Es muy difícil explicarle a los carnales lo que Dios te muestra en el Espíritu. Hoy no me oyó la iglesia. No me oyó la iglesia.
Es muy difícil explicarle esto a gente que no entiende las cosas del Espíritu. Hay dimensiones en Dios. Yo he entendido toda mi vida. Yo estoy en una dimensión, pero mi esposa está en una dimensión más alta. ¿Sabe por qué? Porque ella ha tenido más tiempo de rendimiento delante de Dios que yo. Yo entiendo su nivel espiritual de ella. Pero realmente, hermano, si usted quiere entrar en otra dimensión, cuando usted viene a dirigir, a predicar, usted tiene que olvidarse de usted y ser el instrumento de Dios. O ha visto en una banda, yo soy la trompeta, óiganme. No, ¿verdad? Piérdase. Pastores, predicadores, piérdanse en la presencia de Dios. Danzoras, piérdanse en la presencia de Dios. Grupo de alabanza, piérdanse en la presencia de Dios. Hermanos de la puerta, maestros, piérdanse en la presencia de Dios y verán todo lo que va a pasar en este ministerio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Piérdase en Dios. Yo no le digo, no lo invito a que se pierda en la religiosidad o en la tradición. Piérdase en Dios. ¿Usted cree que la tenía fácil este hombre? ¿Por qué cree que no la tiene fácil usted? Porque el liderazgo requiere tiempo, y mucho tiempo a solas con Dios. Mientras todos comían, bailaban, disfrutaban, mientras todos andaban en el parque, mientras todos andaban en el concierto, el hombre solo postrado de rodillas, escuchando a Dios. ¿Usted cree que la carne no quería andar en el pipirín? Sí, iglesia. Pero aquí hubo dos funciones, y es lo que Dios hace en la iglesia. Nosotros hemos creído en lo que Dios nos ha enseñado para el ministerio Voz de Júbilo. Lo estamos tratando de ejercitar, lo estamos tratando de enviar, de soltar, hermano. Pero usted no se quiere soltar ni quiere ser enviado. Esta iglesia estuviera llena, hermano, si lo invitáramos a una religiosidad. Pero lo invitamos a vivir una verdad, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo me puedo reír de el hermano Arturo. No, yo no conozco la vida del hermano Arturo ni su rendición a Dios. Por eso dice Santiago, la lengua no tiene huesos. Si lo tuviera, ya la tuviéramos quebrada. ¿Está conmigo? Pero realmente, hermano, aquí hubo dos funciones tremendas. Como líderes, ayúdenme, líderes. El líder tiene que estar rendido, presentado a Dios. ¿Por qué? Porque somos el ejemplo. Hijo, no no desconfíes. Yo sé que ya estás cansado, sudado, con sed y con hambre, pero vuelve a subir. ¿Está conmigo? Pero a veces Dios trata con nuestro orgullo. A veces, hermano, Dios tiene que usar a los cielos para que nosotros, los generales, nos rindamos a Dios también. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo estaba el general? No son mejores las aguas de la otra iglesia que esta. ¿Qué vine a hacer aquí? Y dijo el Señor: no cuestiones las aguas. Yo sé que las aguas de Farfán quizás sean mejor, pero estas son las elegidas de Dios para tu vida. La iglesia está mugrosa, sí, la iglesia está mugrosa, pero eso te va a servir para que tú te limpies y no estés igual de mugroso. Ay, Señor, pero yo cómo voy a creer que Dios mandó al siervo y no mandó al profeta. La palabra de Dios viene por muchos lugares. Al general le habló por una sierva de Dios, por una sirvienta. Al general le habló por el sirviente del profeta. Al general le hablaron por sus mismos súbditos. Señor, si el profeta haya hablado y decirte palabra de Jehová, no lo hayas hecho. Sí, entonces hazlo. Se metió en aguas negras. ¿Cómo estarían las aguas de caño ahí en ese río? Una vez nada, otra vez nada, otra vez nada. Pero dice que a la séptima vez salió y su piel era como la de un niño. Pero ¿qué cree que estaba haciendo el profeta Eliseo allá adentro? Señor, que la palabra que me mandaste a decirle a este hombre se cumpla, Señor, en esas 7 sumergidas. Pero mire lo que hizo este siervo. Codició. Porque cuando Dios nos da bendición, a veces codiciamos, iglesia. ¿Está conmigo?
¿Qué hizo el siervo? El Giezi se alcanzó a Naamán y que dijo, ay, el profeta se arrepintió, dame los vestidos, dame las joyas, dame todo lo que traías. Y cuando llegó a la casa de Eliseo, ¿qué le dijo Eliseo? Lo que se le quitó a él, que venga sobre ti por tu codicia y tu avaricia. ¿Está conmigo? Usted dice, pastor, pero usted en la iglesia está igual, codicioso, avaricia. No, no, yo me canso de repetirte, yo no quiero tu dinero para mí, yo lo quiero para sostener este lugar. ¿Está conmigo? Esa es la diferencia, iglesia. ¿Tiene dudas? Hable con Blanca. Le acabo de dar $50 para que no diga nada. ¿O eran 100? Es que no me fijé de cómo era el billete. Porque hay gente que piensa así, hermano, y usted debe de estar sano en su corazón, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice ahí, hermano, Señor, te estoy oyendo. Y mire, mismo Dios, ¿qué le dijo a Jeremías? ¿Qué es lo que tú ves, Jeremías? Un almendro. Dijo, qué bueno que ves, porque es la palabra que pongo por aceleramiento. Elías, va a llover. Diles que ya viene la lluvia. Diles que se preparen. Y él comenzó a orar, Señor, yo sé que tú cumples tu palabra. Yo sé que tú lo vas a hacer. Pero yo necesito que mi súbdito pueda entender lo que yo estoy hablando. ¿Está conmigo? Le va a costar ejercitarse. Le va a costar asolearse. Porque dice la escritura que tu carrera tiene que ser genuina. Uy, qué serio se oyeron. Blanquita, usted que es la tesorera, ore por mis finanzas. No, hermano, tu carrera tiene que ser individual. Tú tienes que venir y postrarte delante de Dios. Por eso dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración. ¿A dónde? A las naciones. Usted tiene que aprender a orar desde un lugar de autoridad. ¿Por qué cree que el profeta Elías no se despegaba del Sinaí? Porque él sabía que allí Dios había tratado con Moisés. Era su lugar favorito, hermano, para orar. Pero ese día algo sucedió. ¿Dónde citó? Ya dijo, ¿dónde citó el profeta a los falsos profetas? ¿En dónde? En el monte Sinaí. 400 falsos profetas. Dijo, no. Dígale al que esté a su lado, si el diablo te acusa y te reta, dígalo conmigo, si el diablo te acusa y te reta y quiere pelea, no le des la pelea en cualquier lugar. Dijo el profeta, mándalos traer aquí al Sinaí. ¿Sabe por qué? Usted tiene que aprender que el enemigo no lo va a llevar a pelear donde él quiere. El enemigo va a tener que venir a pelear en un lugar de autoridad, donde Dios te ha hecho crecer, donde Dios te ha hecho avanzar. Y usted tiene que aprender que la guerra tiene que ser en un lugar de autoridad. Tráiganme al no. ¿Cómo que tráiganme? ¿Quieren verme? Ustedes vengan, hijos, que al cabo son 400. Y hermano, cuando usted oye el poder de la palabra, uy, hermano, algo glorioso va a suceder. ¿Cómo es posible que un muerto oiga la palabra de Dios y usted y yo no? ¿Sí o no? Le voy a dar dos ejemplos poderosos. Ya los he predicado mucho aquí en la iglesia. Pero ¿cómo es que un día Jesús se para frente a una tumba, ante una tremenda piedra, y estaba la afanada, y estaba la desesperada, y estaba, hermano, la que le estaba reclamando a Dios el lugar de su hermana? ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, tan afanada. Señor, es que me canso de barrer. Pon a mi hermana que me ayude. Es que tú no sabes cómo caigo, Señor, y yo necesito que mi hermana. Y dijo, pues tu hermana escogió lo mejor, porque yo soy el descanso, le dijo el Señor. Tu hermana escogió el mejor lugar porque ella sabe.
Y tal, el Señor le dijo: Marta, Marta, yo soy la resurrección. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo sé que la teóloga, yo sé que es la resurrección, Señor, que tú vas a... No, 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 Marta, entiéndeme. Yo soy el Dios de ayer, pero también soy el Dios de hoy. Mire la oración de Jesús, escuche. Padre, Él no dijo: Padre, resucita a Lázaro, levanta. No, dijo: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, Padre amado, y esta oración la hago para que todos los que están aquí que no creen, crean, Señor. Esa fue la oración de Jesús. Y el que estaba muerto allá y que estaba encadenado por el diablo, solamente paró Jesús y dijo: hijos, remuevan la piedra, hagan lo que ustedes pueden hacer. ¿Cuál es la piedra de estorbo que tienen para congregarse, para orar, para servir a Dios? ¿Tú crees que Dios no te ha dado el poder para removerlo? Sí, pero hay una parte de tus 5 sentidos que aún está encadenada. ¿Será el gusto? ¿Será el tacto? ¿Será el oído? ¿Será la vista? ¿Me estoy yendo, iglesia? Y en este ayuno que viene, Dios nos va a restaurar en los 5 sentidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hay gente que ve y que ve y que ve y que ve y que ve. Pero ¿de qué sirve mirar tanto si no estás haciendo nada? La fe viene acompañada de obras, iglesia. ¿Está conmigo? La fe sin obras no funciona y las obras sin fe no funcionan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y voy a terminar con esto, hermano. Voy a parar aquí. Voy a parar en esta historia. Pero voy a parar porque siento en mi espíritu detenerme. Y no me voy a tomar más tiempo explicarlo, porque usted no tiene tiempo de oír a Dios cuando se trata de estudios y todo eso. Pero quiero parar aquí. Gracias, hermano Arturo. Gracias. Ahora necesito otro hombre valiente y otro profeta aquí. Con esto voy a terminar. Aquí venga. Mire, ¿cómo se llaman esos que descubren cosas enterradas? ¿Cómo se llaman los arqueólogos? Arqueólogos, ¿verdad? Ok, estoy bien, es que no, a veces se me van los nombres. Los escarbadores, los arqueólogos. ¿Cómo se dice en inglés arqueólogo? Archaeologists. What the archaeologists do when these guys find, ¿cómo se dice seco? Dry bone. What are those guys doing? Estos hombres excavan, ¿verdad? Pero cuando encuentran algo, ¿cómo lo descubren completamente? Cuidadosamente, le ponen químicos para que no se deshagan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme. Es que estuve mirando un documental. Es que se encontraron cosas que se perdieron cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Entonces, imagínense, se encuentran un hueso y están con una brochita, ¿verdad? Hasta se acuestan para estar ahí, para que no se vaya a deshacer. Lo empiezan a descubrir con cuidado, porque si lo agarran bruscamente se puede desbaratar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ayúdeme. Es que quiero estar seguro de lo que estoy oyendo en el espíritu. ¿Sí o no? Ahora, la Biblia dice en el libro de Levíticos y en Números que un sacerdote no podría andar en cosas inmundas, ni tocar cosas muertas, ¿verdad que no? Entonces, escuche, dijo
el profeta Ezequiel. Oí palabra de Dios. Ayúdeme, diga conmigo, oí palabra de Dios. Dice, y lo tomó en el espíritu, dejó la carne y lo tomó en el espíritu, y dice que lo llevó por la orilla, alrededor y por en medio de un valle de huesos secos. No tenían vida. Los huesos no tenían vida. Los huesos, a causa de la sequez, los huesos se podían romper. Dios, se me hace que este día Dios va a levantar un muerto. ¿Cree que no tiene Dios el poder? Quizás si dice usted, ¿quién de la iglesia? Quizás sea uno que me está viendo en cámara. Dios va a levantar un muerto de allá. Ayer me dijo el pastor de Las Vegas, pastor, dice, ha habido respuesta de los programas de la radio en Vegas. Digo, Señor, en un lugar de inmundicia. Por eso los que van a predicar el sábado tienen que alinearse, porque tienen que alimentar mucha gente, no solamente de aquí, sino también de Las Vegas. ¿Está conmigo? Ezequiel, la prueba. Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? La carne pudo tener muchas reacciones, ¿verdad? ¿Cuál sería nosotros? Amén. Solo tú lo sabes, Señor. El profeta, hermano, ¿está conmigo? El profeta había dicho, yo te profetizo en el nombre de Jesús. Pero el profeta volteó y le dijo, solo tú lo sabes, Señor. Cuando el profeta se quitó su traje de profeta y se quedó con su traje de sacerdote, se rindió a Dios. Yo no tengo esa autoridad, Señor, solamente tú. Yo no puedo hacer, yo puedo hacer cosas naturales, yo puedo rejuntar los huesos y ponerlos en montoncitos, Señor, y quizás hasta se rompan por mi torpeza, pero yo no puedo decir eso, Señor. Eso solo te corresponde a ti. ¿Está conmigo? Que a veces se nos fala, yo te profetizo en el nombre de Jesús. A mí se me hace fácil, yo te declaro en la fe. Porque al yo soltar una palabra en la medida de fe, puede tomar una acción de parte de Dios. Porque Dios sabe cuando tú y yo hablamos sin fe. Dios sabe cuando tú y yo oramos por una persona, pero ni tú y yo estamos creyendo lo que estamos orando. Por eso es que cuando oramos, Padre, en el nombre de Jesús, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Están sobándolo, masajeándolo, aventándole de todo, hermano. Eso no funciona así. Eso es religiosidad. ¿Está conmigo? Porque aunque esté muerto, el muerto solamente necesita una palabra. Uy, diga conmigo, Dios necesita soltarme una palabra en este día para yo hablarle a lo muerto en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tu lucha no es contra la carne y contra la sangre, porque habemos gente muerta, hermano, que estamos ahí hasta en vergüenza. Hombres y mujeres de Dios. Pues no era el ejército de Israel muerto en vergüenza, hermano.
que ni siquiera tuvieron la dignidad de enterrarlos a causa de la vergüenza, hermano. Pero Dios quería honrar esa vergüenza, quería sacarlos de ese lugar. Dígale que sea a su lado: Dios me quiere sacar de ese lugar. Imagínese el diablo burlándose alrededor de Ezequiel. ¿Tú crees que lo vas a poder hacer? No vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. No lo vas a poder sacar del alcohol, de las drogas, de la... No lo va, no, tú y yo no lo podemos hacer. Pero Dios dice que cuando un hombre, dice que cuando Pablo y Silas cantaron, las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando la iglesia oró, Pedro salió de la cárcel. ¿Está conmigo, iglesia? Y todavía vino el ángel de Dios y le dijo: abróchate tus zapatos. No estaba seguro que los traías abrochados, Lionel. Lo hizo así. Y le dijo: ponte tu manto, tu túnica. Tráeme una túnica. Era el ángel de Dios. Rápido. Ese ángel le tiene alas, bro, 6 y vuela rápido, va y viene rápido. Y le dice el ángel: ponte tu capa. Diga conmigo: cobertura. Imagínese, estaba encerrado, ahorita es Pedro, encerrado hasta en lo más profundo. Pero para poder cruzar todos los centinelas y todas las puertas de la cárcel hasta se llegara a la calle, Pedro tenía que oír bien a Dios. Diga conmigo: el poder de oír la palabra. Cuando oyes la palabra, Dios te puede sacar de cualquier circunstancia. Uy, no me estoy yendo. Pedro, levántate. Dice que cuando Pedro salió, aún se sentía dormido, pero dormido obedeció. Abróchate las guaraches, las sandalias, ponte tu túnica. Dice que cuando se puso la túnica, dígale al que sea a su lado: cuando te pones la cobertura de Dios, eres invisible para el enemigo. Dice que cruzaron la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la calle, le dijo: Pedro, eres libre, ve, preséntate a tus hermanos. Pero se fija que hay personas, vete para acá, Ezequiel. Se fija que hay personas que nos cuesta identificar la palabra de Dios. ¿Será Dios el que me dijo esto? Tu fe te tiene que dar la convicción. Por eso es que cuando el profeta hablaba, dice: Dios me dijo, y en cuya presencia estoy, que así dijo el Señor. ¿Está conmigo? Por eso es cuando usted dice: así dice el Señor, es porque hay la convicción de lo que Dios está hablando. Es pues la fe. No lo puedes ver, pero tienes la seguridad que lo que estás... ¿Qué declaramos en el primer versículo de la entrada? ¿Sí estabas aquí? ¿Sí? ¿Cuál fue el versículo de la entrada? Romanos 10. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Está conmigo? Vivirán estos huesos. Está confesando que solamente Dios tiene el poder, la autoridad para poder decir esa tremenda palabra que usted y yo no podemos mencionar sin oírla de Dios. ¿Está conmigo? Y dijo el Señor: hoy, Ezequiel, me gustó lo que hiciste. Profetízale a los huesos secos. El profeta oyó la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la profecía en Ezequiel 37? ¿Cuál fue la profecía, Tony? ¿Cómo que de qué, hijo? Are you here? Estamos hablando de Ezequiel 37. ¿Cuál fue la profecía? Huesos secos, oír
palabra de Jehová. O sea, el profeta lo oyó y el profeta proclamó la palabra, porque el profetizar tiene que proclamar la fuerza, el poder y la autoridad para sacudir aún los muertos. Lázaro, huesos secos, oír palabra de Jehová. ¿Está conmigo? ¿Qué pasó con los huesos secos? ¿Cómo empezarían así? ¿Crees que Dios no te pueda dar un hígado, un riñón? ¿Tú crees que Dios no nos pueda sanar? ¿Tú crees que Dios no pueda romper las cadenas? Pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque no hemos creído en lo que Dios nos ha hablado. ¿Cómo cree que estamos en este país? ¿Cómo cree que Dios nos guardó a todos? Nadie de la iglesia se murió por pandemia. Mi papá no murió de pandemia. Le pusieron ahí, pero porque querían ganar el dinero que daba el gobierno. Pero realmente él no murió de eso. ¿Está conmigo, iglesia? Es fácil hablar y decir lo que no sabemos, pero lo que estipuló el doctor, hermano, no fue lo que se escribió allí. Pero realmente, hermano, ¿usted cree que si mi padre haya muerto de pandemia nos lo hayan entregado así y ya nos hayamos hecho lo que hicimos? No. Pero realmente, hermano, cuando oyes la palabra de Dios, Dios puede levantar un muerto, iglesia. Pero a veces cuando nos encontramos en la situación, titubeamos. Mire, ¿cree que el profeta titubeó cuando estaba con el hijo de la tsunamita? Mire, se le tiró encima para pasarle su calor, no le funcionó. Le sopló, no le funcionó. Pero hubo algo que hizo y Dios miró su corazón y el muchacho se levantó. Se acordó para qué había hecho esa recámara la sierva. Se acordó para qué era la cama. Se acordó para qué era la mesa. Se acordó para qué era el candelabro. Un lugar de encuentro con Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mas sin embargo, miren, lo llevamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús levantó a Tabita, ¿qué dijo el Señor? Todos los increíbles, sáquense para afuera. Todos los incrédulos. Y solamente él se quedó con unos cuantos que creían en lo que él hacía y se levantó. Unos años más tarde, Pedro se encuentra en la misma situación. Estaba ya una mujer que amaba a Dios, daba sus ofrendas, sus diezmos, todo hacía para Dios, pero había muerto. Y fueron a traer a Pedro. Y Pedro, hermano, se encerró y las mismas palabras de fe que había oído en la boca de Cristo Jesús son las mismas palabras que usó Pedro y le dijo: Tabita, levántate. Porque cuando ya estamos metidos ahí, hermano, viene una tremenda confusión. ¿Seré yo? ¿Será Dios? ¿Será Dios? ¿Qué será yo? Pero he ahí que en medio de toda la confusión entre la lucha y el espíritu y la carne, de repente, ¿qué dijo el Señor a Jeremías? Yo pondré mis palabras en tu boca. Y de repente viene la palabra de poder. Huesos secos, así dice Jehová. ¿Está conmigo? Se levantó aquella mujer. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Quizás cuando empezamos en el evangelio, Dios nos dio una palabra. Mire,
cuando yo entré al evangelio, mi primer día lunes de oración, estaba orando hasta atrás, porque yo miraba que todos oraban, caminaban, algunos postrados, otros hablando en lenguas, y yo era mi primer día en la iglesia. Dije, yo aquí estoy perdido. Y recuerdo al hermano Burnett. ¿Se acuerda, hermana Grace? Hermano Burnett entró con su mochilita aquí, con su mochilita que cargaba de gabana ahí, su Biblia metida, una camisa así como de esas playas, de esas de playa, así como de lana, así. Y yo lo miré entrar y yo lo miré resplandeciente al hombre en ese día, hermano. Y yo dije, Señor bendito. Y de repente llega y yo lo miré caminar así, un hombre altote moreno así, caminar así. Y yo dije, uno de los ayudas del pastor, ¿verdad? Pero de repente se da la vuelta el hermano y viene, me pone las manos y empieza a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oro, Señor, por el siervo que tú escogiste para llevar tu palabra, no solamente a la ciudad, sino a las naciones, Señor. Este que va a pastorear, Señor, en esta hora, Señor, lo ponemos en tus manos como tú declaraste, Señor. Y yo lo creo, hermano. 6 años más tarde estaba predicando la palabra de Dios. Y yo, hermano, yo de repente dije, este hombre está loco, es mi primer día. Pero ya Dios, hermano, sabía. Claro, estaba inmaduro, sí, hermano, y aún lo sigo estando. Pero sigo creyendo a Dios y sirviendo a Dios con todo mi corazón. A veces me dicen loco, fanático, que no tengo conciencia del trabajo, del esfuerzo. Pero yo sé lo que Dios está tratando conmigo. Yo no hago algo por hacer, hermano. No estoy inventando un día de oración, un día. No, yo estoy orando a Dios, hermano, y preguntándole, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar, Señor? Y si no viene la gente, el Señor me dijo, no te preocupes. Tú prepárate. Tú prepárate. Yo el jueves, hermano, no viene muchos de ustedes no vienen el jueves. Yo vengo preparado como si fuera domingo. Porque yo he creído en lo que Dios habla en mi corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ayúdeme con el versículo 3 y 4 de Ezequiel 37. Gracias, Leonel. Gracias. Mire, ya estoy terminando ahí. Vamos a Ezequiel 37. Verso 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, de tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino ahí sobre él la mano de Jehová. Diga conmigo, vino la mano de Jehová. Fíjate, desde el capítulo 1, versículo 3, ya Dios le estaba mostrando lo que iba a pasar. Por eso es que miró el Espíritu de Dios, miró las ruedas, miró los ángeles, miró todo lo espiritual, lo miró, todo el mundo espiritual lo miró desde el capítulo 1. Pero en el capítulo 37, 3, ¿qué dice? Ayúdeme. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, ¿qué dijo Ezequiel? Señor Jehová, solo tú lo sabes. Verso 4, ¿qué dijo? Entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Oiga, ¿cuándo usted ha visto que los huesos tengan orejas? ¿Verdad que no? ¿Qué había ahí? ¿Orejas? Pues ya no la tenían, ¿verdad que no? Diga conmigo, eran puros huesos secos y en gran manera. ¿Cuál fue la profecía de los huesos secos? Huesos secos, oír. Híjole, Señor bendito. Esto está sobrenatural, iglesia. ¿Cómo es que usted oye tanta palabra de Dios y no puede salir de la religiosidad y de la tradición? Porque hay cristianos, hermano, que se llega el 12 de diciembre y van con el ramote a la lupa en escondidas. Al santo del guarache, al santo del internet ahora. Dios, hermano, diga conmigo, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Salmo 118, 15. Vamos rápido ahí, hermano. Voy a dar 3 versículos de los salmos y con esto póngase sobre sus pies si gusta para que ya parar aquí.
Voy a dar 3 salmos, 2 del 118 y 1 del 107. ¿Lo tiene? Esto es para los que aún están pasando por necesidad física. Salmo 118, 15, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Voz de júbilo y de qué hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. ¿Dónde está la voz de júbilo? Híjole, Señor, creo que tiene problemas de identidad. ¿Dónde está la voz de júbilo? ¿Dónde está la voz de júbilo? ¿Cómo la diestra de Jehová va a hacer proezas si usted no tiene la identificación de voz de júbilo? A ver, una vez más, ¿dónde está voz de júbilo? Híjole, Señor bendito. Ahora mire, en el Salmo 107, 20, 21 y 22, 3 versículos ahí. ¿Ya usted es voz de júbilo? ¿Ya es voz de júbilo? ¿O estoy oyendo palabra? Póngase sobre sus pies, porque me va a ayudar a gritar estos 3 versículos. Salmo 107, 20, 21 y 22. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? 1, 2, 3, ¿qué dice? A ver, más fuerte, más fuerte. 1, 2, 3, ¿qué dice? Uy, espéreme, es que no entendió el primer versículo. ¿Qué envió Dios esta mañana? Su palabra. Ok, Dios envió su palabra, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué hizo la palabra? ¿De qué hemos estado hablando todo el servicio? Dios envió su palabra. Dios me mandó a traerte esta palabra. ¿Para qué? Para que recibas sanidad. ¿Tú crees que Dios no ha mirado la aflicción de tu corazón y mi corazón? Sí, pero Dios quiere sanarnos. Dios envió su palabra. ¿Para qué? Para sanidad. Verso 21. Cámbiame la música, hijo. Alaben. O sea, Dios envía su palabra, pero ¿qué espera Dios de ti, de mí? Ayúdeme. Lo acabamos de leer. Dios envió su palabra y los sanó. Pero ¿qué pide Dios en el verso 2? Vamos, hijo, ponme la música allí. Dios quiere tu alabanza, hermano. ¿Sabe cuántos años Dios tiene llamándote los lunes? No, esa no, hijo, las que te dejé ahí. Ese es al final, brother. A ver, déjeme ver si entran a esa presencia de Dios. Ayúdeme con el 22. Preciosa sangre se derramó. En el verso 2 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 22, ¿qué dice? 1, 2, 3. Dígale al que esté a su lado: tengo que alabar a Dios. Tengo que alabar a Dios. Tengo que adorar a Dios. Y tengo que testificar lo que Dios está haciendo en mi vida.